Buen día, bienvenidos a otro episodio del podcast Oportunidades que Transforman. Este podcast donde compartimos historias de quienes hacen posible que miles de jóvenes cambien sus vidas, pero que también encuentren en la educación y en el acompañamiento una oportunidad para transformarse a sí mismos y a su entorno. Hoy con mucho gusto recibo a Kenny Márquez, directora de la fase de acompañamiento universitario y profesional del programa Oportunidades, y sin duda una apasionada por el desarrollo humano. Kenny ha crecido junto al programa, acompañando a generaciones de jóvenes en estos momentos trascendentales y sumamente importantes de su crecimiento personal y profesional. Y en este punto particular del salto del mundo laboral, y su historia es un testimonio del poder de servicio, del compromiso, de la vocación, pero también de la empatía. Gracias, Kenny, es un gusto recibirla en el podcast. Qué bueno que vamos a poder platicar y conocer sobre su paso y su historia en el programa. Usted tiene muchísimo que contarnos y compartirnos. Usted es alguien que ha vivido la evolución del programa muy de cerca, ¿verdad? ¿Cómo fueron sus inicios en Oportunidades? ¿Cuánto tiempo tiene de estar en el programa? ¿Y qué es lo que la motivó a unirse a esta gran misión? Bueno, la verdad que se oye fácil, pero era una niña de 22 años, 23. Tengo 15 años dentro de FGK y de verdad que la vida me trajo porque de verdad yo me gradué de Business, estudié en Nicaragua y era una recién graduada. Y aunque estudié Business y me especialicé en Business, yo siempre supe que quería trabajar para un lugar en donde pudiera impactar la vida a alguien. Era algo que mi papá quería que trabajara en una multinacional. Él soñaba con esto de que yo creciera y escalara muchísimo. Pero yo sabía que si yo me metía a una empresa con un giro yo iba a morir. Y mi primer trabajo de hecho fue como consejera de admisiones. Te casualizó que yo andaba presentando unas becas para mi universidad y hubo una niña del programa, en su momento éramos parte de otra franquicia, que me llamó por teléfono y me dijo, mira que hay un montón de niños que pueden aplicar a estas becas. Y miren, me contactó con la Andrea de Méndez en ese momento y yo cuando me contó qué es lo que hacían, no hombre, yo me enamoré. O sea, fue es que yo quiero trabajar ahí. O sea, de verdad que y en ese momento había transición y yo lo primero que hice a la Andrea, después que la visité, le dije, va, mira, aquí está mi currículum, en algún momento que salga esto, me avisas. Claro, yo no sabía en ese momento nada de educación, como te digo, era recién graduada y lo único que experiencia que tenía era que estructuré parte de todos los procesos de admisión en ese momento. Eso era lo que traía, ¿verdad? Y en ese momento Andrea me llama, se abrió primero una plaza de docente inglés, pero yo dije, no, yo para esto no puedo. O sea, yo sé de inglés de chiquita, pero no es que te pueda enseñar tomato, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, fíjate que ya estamos creciendo en la etapa universitaria y yo ya necesito apoyo, que si te venís para darle seguimiento a los niños en la universidad. Ah, no, ni en dos patadas yo dije que sí y así empezó. En su momento no teníamos un nombre, ¿verdad? Iba a darle seguimiento a las universidades, pero como yo soy curiosa, yo dije, lo que voy a hacer es coaching, ¿verdad? Entonces me metí en un curso de coaching y ahí nació el primer rol de coach educativo. Yo fui la primera coach educativa del grupo de los jóvenes cuando recién empezábamos con la segunda promoción graduada. Estaba la clase 2010 y 2009 activas en las universidades. Así que así fue mi inicio en el programa. Una casualidad de una llamada, enamorada de primera de todo lo que se hacía. Y así empecé. Empecé contratada para poder ir a las universidades a ver qué pasaba por los jóvenes, porque en las primeras promociones sufrimos muchas cancelaciones y deserciones de beca. Kenny, sin duda lo que nos cuenta, pues demuestra cómo crece uno con el programa, ¿verdad? Y a 15 años realmente es una cantidad de historia, de experiencias, y yo sí quiero destacar el poder de atreverse, ¿verdad? Usted vino por una entrevista, por otra cosa, pero después te dejo mi CV y es lo que nosotros le decimos a los jóvenes también, ¿verdad? Que hay que perseguir los sueños y atreverse, ¿verdad? Y confiar en el proceso. Kenny, y viendo atrás y todas estas experiencias que ha tenido como parte del programa Oportunidades,
¿cómo le explicaría usted a un joven qué es el programa? Esto es una carrera transformacional. Creo que ha sido transformacional tanto para quien se mete en este lío como colaborador, como para los jóvenes, porque vos ves el camino de alguien que empieza visualizándose solo quizás como un niño bachiller o un niño jovencito que no tiene mucha inspiración, tal vez no tiene claridad de su vida y pasa por este camino de transformación. No hay otra forma de decirlo. Creo que el hecho de que seamos un proyecto que tenga una intervención tan larga, de 5 a 8 años, solo puedes pensar, es que hay muy pocos programas que tengan una intervención tan larga. Y eso es lo que creo que hace único el proceso, porque podemos ver florecer, yo creería que esa es la palabra, la intervención del programa en la evolución de este recorrido de un joven que se convierte en un adulto profesional. Entonces creería yo que es, y la descripción perfecta que yo podría decir es que se anotan a un proceso de transformación personal que lo reta al máximo, porque aquí sí hay que ver, esto es para valientes. De hecho, desde el proceso de selección, de que 1 de 4 queda y después en el proceso de gestión de becas a través de otro proceso de aplicación tenemos que evaluar cómo es que rindieron y son seleccionados. O sea, realmente es un proceso de transformación, pero no para cobardes. Yo sí creo que es alguien que asuma con valentía el querer llegar hasta donde el trampolín que le damos le permite. Sí, totalmente. Y a partir de su paso también por el programa y estos cambios y evolución mismo que usted ha podido ver, usted ha visto cómo ha crecido el proyecto siendo parte de él, ¿verdad? De una manera muy activa, pero también usted ha tenido la oportunidad de estar como en diferentes etapas, ¿verdad? Y fases del programa. ¿Cómo ha sido para usted verlo crecer siendo parte del staff, ¿verdad? Ver crecer al programa y evolucionar y crecer usted también como persona y como profesional. Mira, empezamos con un centro, ¿verdad? Esto era, como te digo, experiencias de 60 niños y pasamos ya por 2 expansiones, que nos llevó hasta la colina de Chalatenango, en Aguachapán, en Sonsonate, San Miguel. Ha sido impresionante ver cómo aquellas ideas que eran proyectos muy de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en su momento empezamos agregándole cosas que nosotras veíamos a lo interno que eran necesarias. Por ejemplo, en el caso de orientación vocacional, que a mí me tocó que se acordarán todos los docentes, pero yo peleé por orientación vocacional porque era el tema de que mi trabajo era detener la deserción en la universidad, pero yo sabía que tenía que trabajar mucho antes, sin saber nada, y como te digo, yo eso sí que una de las cosas que creo que he aprendido de RK, que él siempre lo dice en las grabaciones, es que seamos curiosas. Entonces yo siempre digo que metida soy. Entonces yo me metía a todo lo que tenía que aprender. No lo sabía, pero eso sí se lo prometió en la entrevista RK, porque él me preguntó, mira Kenny, yo veo que vos no tenés experiencia nula cuando yo entré, pero ¿qué te hace pensar que vas a dar el ancho? Le dije, mire, no lo sé, pero que lo quiero aprender y lo puedo aprender, lo voy a intentar. Y creo que eso ha sido lo que conformó las diferentes facetas de las expansiones. ¿Verdad? Como te digo, empezamos solo dándole el seguimiento 1 a 1 yo en las universidades y ahí darme cuenta que no, tengo que ir en la fase primero de acompañamiento educativo para poder darles la visión clara de su orientación vocacional y así metimos ese eje que poco a poco se va abriendo campo. Ya para cuando estaban las expansiones ya estamos hablando de que habían roles creados de gestión de becas, de orientación vocacional y así fue como creo que se fue robusteciendo. Entonces sí creo que ha sido bien interesante que tus propios interproyectos, que en ese momento era para un grupo de 60 jóvenes, después terminó siendo parte de, todavía los niños me dicen, usted es la del libro de Ovid, ¿verdad? Una cosa así, o usted es la del podcast, y que no seguía, y yo digo, ajá, son cosas que hiciste vos, que en ese momento era para vos una mejora chiquita, que después terminó siendo, bueno, ya son, ¿qué? Más 2.113 becas otorgadas, ¿verdad? Entonces, es bonito ser parte de algo que la vida te permitió germinar en chiquito y que después fue dando estos frutos a lo largo. Sí, son frutos que vemos
evolucionar y que lo vemos diariamente en un joven que está en la primera fase o alguien que va a la universidad o ya los que se ubican en su primer empleo, que para nosotros es sumamente satisfactorio. Y ya usted mencionaba, Kenny, que usted fue, sí, la primera coach prácticamente, ¿verdad? Usted empezó a trabajar de manera cercana con los jóvenes. ¿Cómo ha sido para usted ver la transformación de las historias de estos jóvenes? Desde, si nos remontamos atrás, ¿verdad?, a lo que se logra a partir de este acompañamiento y también cómo esto influye en su perspectiva del país. Era una de las cosas, cuando estuvimos hablando con Andrea del programa de becas, el hecho de poder tener a una persona que te diera ese acompañamiento en la universidad fue un giro total. O sea, creo que el combo del menos del 5% de deserción que tenemos anual del programa, con un número grandísimo de becarios, tiene que ver con esa figura, porque te da esa capacidad de decir, bueno, estoy en la universidad de jóvenes que se están adaptando, que sufren una evolución bastante complicada. Nuestros jóvenes vienen de institutos en donde quizás no tenían una cercanía en su grupo cercano de alguien que fue a la universidad. Entonces rompen muchos paradigmas con sus propios papás y demás. Entonces esa figura era, claro, yo me sentaba con la mesa de ellos y exponíamos los problemas, los retos, los miedos. Entonces esa estructura poco a poco se convirtió en el hecho del anclaje del joven, de que era mi lema: usted se comprometió a empezar, usted termina. Y eso era activísimo ver yo te podría contar historias de tantos jóvenes que vi, que era, ahora que no pero puedo porque estoy más a nivel administrativo, pero que es tan chévere para un coach poder ver cómo el joven, a través de lo que vayas a darle mensualmente, a lo largo de los años se transforma. Entonces sí creo que ese programa de acompañamiento a través del coach ha sido uno de los factores de éxito mayor, no solo para la retención de los alumnos, sino para el tipo de la calidad de becario que damos. Los aliados nos lo dicen, 16 universidades. Dice, es que el programa de becas de ustedes es genuinamente cercano. Entonces, no solamente cercano con el alumno, cercano con el aliado, que también nos brinda mucho apoyo. Entonces, ha sido uno de los factores fundamentales del coaching académico, ahora que es profesional integrado, de éxito del programa. Sí, que siempre lo mencionamos, ¿verdad? Destacamos mucho el rol del coach, porque es, sí, nuestro elemento diferenciador. Por eso el tema de la retención para nosotros en la fase de educación superior es sumamente buena, pero porque hay un compromiso real también del equipo, ¿verdad?, de acompañar a ese joven. O sea, reconocemos siempre el compromiso del joven, pero también hay un equipo detrás que hace posible que ese joven se vea respaldado y motivado para continuar. Kenny, ya usted lo mencionaba, tiene muchas historias, sin duda 15 años, son innumerables, pero sí quisiera que nos compartiera una o un par de historias que a usted realmente le han tocado el corazón y que las guarda siempre con mucho cariño. Mira, a mí nunca se me va a olvidar. Iba a mis primeros seguimientos en la Mónica Herrera. Y estaba este alumno, que me voy a reservar el nombre, pero oficialmente él sabe quién es, que de verdad son de estos jóvenes que te sorprenden, porque son de los que tenían personalidad muy fuerte, ¿verdad? Y en ese momento no había espíritu colaborativo entre los universitarios. O sea, era, bueno, recién se conocían en la universidad y demás, y una de las cosas que dentro del coaching se hace es hacer ver que son hermanos becarios y que por ende se tienen que apoyar. Entonces, él no había visto el valor del networking y el valor de aquí. Nosotros creemos en el pay it forward. Aquí es dar para poder recibir, y porque se recibe multiplicado. Y entonces nunca se me va a olvidar en esa conversación, es como, si las veo en el pasillo, capaz las saludo, pero yo estoy ocupado. Y entonces habían niñas de otras materias que les estaba viendo mal. Y entonces le dije, bueno, estás ocupado en el ciclo, pero durante vacaciones vos vas a empezar a hacer proyectitos y vas a ser tutor de estas otras becarias. Porque este joven tenía un problema de actitud medio serio. Y entonces, claro, me odió profundamente, porque claro, sus vacaciones fueron tutorías.
pero entendió el valor de hacer un proyectito. Después fue como, vaya, te voy a enseñar este otro proyectito, porque era construir en él el sentido de que no se trataba de vos, sino que de compartir, y que mientras más compartías, la vida se regresaba en abundancia. Mira, al final en la universidad le terminaron dando un premio de esta como metamorfosis, ¿verdad? Y este joven a puro proyectito, así como te digo, terminó ayudando a una cosa de una embajada que se metió, porque ya después esto se volvió rolling base, y ahí donde lo ves, o sea, ganando un excelente salario, o sea, en un proyecto con la embajada, o sea, es una cosa que yo digo, y este niño nadie daba, ¿sabes? Pero claro, era el interés de que ese niño era importante, de que él tenía algo que aprender, y ese es el seguimiento personalizado. No son 620 y pico de becarios, es Antonieta, María, es Paco, es Guillermo, o sea, es cada niño. Entonces esa a mí me tocó muchísimo, porque te habla de tu rol de moldeaje, y también de la capacidad del joven de transformarse, y que terminan haciendo mucho más de lo que soñaste. Y después me decía, te abrazan y te dicen, tenía razón. Sí, Kenny, gracias. Y como ya mencionábamos, usted ha tenido oportunidad de estar en diferentes fases del programa, y actualmente usted está liderando la fase de acompañamiento universitario y desarrollo profesional. Esta etapa sin duda es clave, ¿verdad? Porque está ya más cerca también del objetivo último nuestro, que es que el joven se ubique, ¿verdad?, en el mercado laboral, y prepararlos para enfrentarse a este mundo que actualmente tiene muchísimos retos, ¿verdad? ¿Qué inspiración tiene usted ahora de trabajar en esta fase? ¿Y cuál considera usted que es el impacto que se va a generar en estos jóvenes que forman parte en este momento? Bueno, creo que son dos factores. Uno, yo he tenido el placer y el privilegio de considerar que con los que trabajo han sido mis mejores maestros. En su momento, yo siempre lo he dicho, yo era la niña del bunch. Yo era la bichita y extrovertida y relajera y lo que quería. Y para mí, mis colegas siempre han sido y serán, creo que, mi fuente de inspiración, porque los veo tan comprometidos. Por eso ves tan poca rotación aquí. O sea, esta cosa, envejecimos juntos, ya oficialmente, pues estos están más viejos que yo, pero, pero te lo puedo decir, yo siempre les decía a todos, bueno, en ese momento, cuando empecé, yo estaba en la biblioteca y vivía rodeado de todos los docentes, y ellos, es que no es por nada que les dicen educational rockstars, porque son otra calidad de docentes. Yo siempre les digo que son pedagogos, que son psicólogos, o sea, es ese nivel de compromiso. Entonces, y en las mentoras que he tenido, como Juana, como Andrea, que me han sabido moldear a lo largo de mi carrera, son inspiracionales. O sea, el Andrea siempre me decía, es que esto es adictivo como el chocolate. Yo no le creía. De hecho, te lo digo y te lo confieso. Como estaba chiquita y bueno, esta sangre millennium, yo dije, bueno, a durar aquí 1 o 2 años para probar. Mírame a mí, pues 15 años. Y aquí te sigo contando. Entonces, creo que ha sido esto, mis colegas, y por otro lado, creo que lo que también me inspira diariamente es poder ver justo, ¿verdad?, cuando voy a una graduación, y ahora que me permite la vida poder ver a un joven. Hace poquito estuve hablando con un joven que acaba de recibir esto del programa de mentoring, que estuvo con el gerente de ventas de PBS. Es que yo no te puedo creer. Este joven hablaba con una capacidad de que yo digo, y lo veo publicando en LinkedIn, eso a mí me inspira, ¿verdad? Porque pienso que son jóvenes que, si yo tuviera un control remoto y pudiera ver el futuro del niño al no haber pasado por aquí, versus lo que es y lo que le estamos abriendo, es otro mundo. Entonces, sí, eso me inspira un montón de poder hablar con estos jóvenes y ver, sí, lo mucho que evolucionan. A veces pienso, le estamos lavando el cerebro, porque escucho nuestro discurso interno, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y que creo que una de las cosas que más nos motiva a seguir es que we walk the talk aquí. Esto de las 55 reglas no es mentira, o sea, la gente lo vive, o sea, se vive desde la cabeza a los pies, y creo que eso inspira, ¿verdad?
Y creo que eso es mucho de lo que transforma la vida de los chicos, porque se vive lo que tenés plasmado en esa visión, en esos valores, en esas reglas, se vive, no es una cosa de papel, ¿verdad? Entonces creo que eso transforma. Sí, Kenny, sin duda, a quienes estamos en el programa diariamente es un nuevo aprendizaje y llevamos en el corazón, y de verdad que dicha poder trabajar acompañando a estos jóvenes. Y como usted sabe, a Oportunidades no solo le apuesta al crecimiento académico y profesional, sino que también a esta visión integral de lo que implica el acompañamiento, ¿verdad? ¿Usted por qué considera, Kenny, que es tan importante no solo abordar aspectos académicos, profesionales, sino que también de la persona? Porque nosotros trabajamos mucho el tema de autoestima, seguridad en la persona misma, creérsela, ¿verdad? Entre muchos otros aspectos, pero que sabemos que han permitido que estos jóvenes destaquen frente a otros en una entrevista, en buscar un empleo. ¿Por qué considera usted que es importante hacer este abordaje integral? Es que la vida, creo yo, que no es de eruditos, la vida es de los vivos, es decir, quien sabe poner en práctica lo que se necesita de afuera. Y yo creo que eso nosotros lo hemos entendido. Quien es exitoso no suele ser el cerebrito de la clase, yo siempre se los decía. Yo me puedo llevar todos los awards de mi universidad, los tengo guardados y la pita que me dieron los tengo enredada en la cortina. Pero lo que realmente creo que mueve el éxito del joven es que le enseñamos el valor de la generosidad con las horas de vinculación que los obligamos, que les enseñamos el valor de pensar en la comunidad, que le enseñamos el valor del liderazgo a través de la ciudadanía. Eso creo que distingue, y te lo van a decir, así como nos lo dicen en la universidad, es que hay un niño de oportunidades se distingue, no sé qué, lo mismo lo dicen en el trabajo, claro, porque si tenés a un trabajador que es honesto, que es puntual, que es responsable, entonces no se trata del cerebro del niño. Yo siempre les decía a los docentes que es que cultivamos almas y cultivamos seres humanos, porque ese ser humano a través de los valores es quien brilla y destaca, ¿vea? Más allá de una nota, más allá de un resultado en un estandarizado. Sí, totalmente. Y como todos estos elementos, ¿verdad? De la formación integral, ya usted bien lo decía, el tema de la solidaridad, la empatía, ¿verdad? Hacer esa comunidad, el sentido de comunidad para que entre ellos se respalden, para nosotros es sumamente importante. Kenia, para ir cerrando, si usted pudiera volver a los primeros días de Kenny, a esos que usted nos cuenta, ¿verdad? Yo venía tan ansiosa, tan curiosa, queriendo aprender. ¿Qué le diría a esa versión suya que recién... no, yo dije que no iba a llorar. Empezaba este camino de transformación junto a los jóvenes. Yo prometí por la Andrea de Méndez que no iba a llorar porque yo soy una llorona, pero yo veo para atrás y yo sí siento que el programa Oportunidades a mí sí me salvó. Y yo era una persona que al entrar vio el reto de lo que implicaba moldear a alguien, pero que necesitaba yo ser moldeada primero. Y yo creo que yo le diría a la Kenny, asumiste el reto y lo estás cumpliendo, ¿sabes? Porque por los niños, que yo les digo mis niños, aunque son grandotes, yo personalmente me comprometí conmigo misma a poder ser lo mejor, a tener la regla que si me equivocaba iba a enderezar el camino y que iba a aprender, ¿verdad? Que yo sabía que no lo iba a saber todo, pero lo iba a aprender. Entonces yo le diría, bueno, mira, has cumplido la palabra, ¿verdad? A lo largo del año, a lo largo de los años te has equivocado mucho, pero hemos aprendido mucho. Y me alegra que sigas creciendo, porque creo que eso para mí se me ha plasmado muchísimo en el corazón. Es un programa que es lo humilde suficiente como para aprender y reaprender siempre. Y eso se lo debo a los niños. Yo les debo a ellos el hecho que siempre me empujan a ser cada vez mejor. Y a pensar que, a pesar que tengo 15 años en este camino, no sé nada y que puedo aprender más. Entonces creo yo que eso le diría y que se lo debo a ellos.
que si yo siento que Kenny ha evolucionado a lo largo de su vida personal, ha sido porque he sentido la responsabilidad de ser mejor por ellos, ¿verdad? Porque yo les exigía, porque yo exijo, ¿verdad? Pero si me exigía para afuera, yo sabía que tenía que exigirme para adentro. Así que creo que eso le diría, prometiste y lo estás tratando de cumplir al máximo. Sí, totalmente, Kenny. Yo personalmente he visto cómo jóvenes le han agradecido a usted. Usted me orientó en ese momento cuál carrera tenía que estudiar. ¿Se acuerda, Kenny, que usted me dijo, no, es que andate por esta porque tus habilidades, o sea, yo he visto realmente cómo usted ha impactado en los jóvenes y también en el equipo, en mí personalmente. He aprendido mucho de usted. Así que hemos crecido juntas y vamos a seguir creciendo, Kenny. Gracias por compartir con nosotros su historia. Esperamos que para todos haya sido también de mucho interés este espacio con Kenny. La dedicación, entrega y amor por los jóvenes que refleja ella, sin duda, es el espíritu de lo que significa oportunidades. Hay que creer en el talento, impulsar el crecimiento, pero también sembrar esperanza y motivar siempre a que los sueños no son imposibles, sino que se pueden lograr. Bueno, esperamos que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.